Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Me da mucho gusto saludarles una vez más en el programa Detrás de la Noticia de Canal Gente Libre, un canal de televisión ciudadana, un canal de televisión social. Tenemos en esta ocasión la oportunidad y el gusto de entrevistar en exclusiva al maestro Cervantes Ayala, el maestro Germán Cervantes Ayala, director general del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, a quien envidiamos en este día histórico, maestro. Feliz, contento, satisfecho con el trabajo, horas de insomnio, de malpasadas y demás. Pues Alfredo, pues muy buenas tardes, gracias por esta invitación. Primero agradecerte profundamente que hayas estado en este día justamente muy importante. El día de hoy, Alfredo, como lo pudiste presenciar, hicimos la asignación de plazas docentes y lugares de adscripción de manera transparente. Un cambio que era importante no solamente para Oaxaca, sino para el país. Esto tiene que ver con las búsquedas de mejorar el sistema educativo. Hay una convicción muy clara y una situación que no solamente es privativa de México, sino de todo el mundo, es dónde es el lugar donde los niños aprenden. En una escuela y adentro de la escuela en un salón de clases. Por lo tanto, el que hace la diferencia de la calidad, pues es la maestra o el maestro. Ahí donde está una maestra con sus alumnos, un maestro con sus alumnos, ocurren las cosas y se puede hacer la diferencia. Por lo tanto, si sabemos eso, no solamente ahora, sino desde hace un tiempo, pues tenemos que buscar que quienes estén al frente de esas niñas y esos niños, pues sean los mejores y los más capacitados para poder dar el mejor servicio. Eso es el paso para mejorar la calidad del servicio educativo, un paso sin duda alguna muy importante. ¿Qué se ha hecho? México se ha dado la oportunidad y Oaxaca de generar mecanismos para poder detectar esos maestros. Ha habido concursos de oposición, hay concursos de ingreso, no solamente como docente, sino a ser director, a ser supervisor. Ya hoy no es de manera automática como se daba hace algunos años, ahora hay un conjunto de concursos, hay evaluaciones cuidadas, revisadas por un Instituto Nacional de Evaluación Educativa que es autónomo, una institución que sirvió a nuestro país para mejorar el servicio educativo, que se vigila. Nadie duda de la calidad de los especialistas que están ahí y que me queda claro que son personas que están cuidando tener los mejores instrumentos. Entonces, a partir de tener esos instrumentos, tener un instituto de evaluación y un ordenamiento de que tenemos que cuidar que los mejores maestros son los que ingresen al servicio educativo. El día de hoy en Oaxaca lo que hicimos es que los maestros que en el pasado mes de mayo de 2017 hicieron su evaluación, 390 de ellos y 72 directivos acreditaron, son idóneos, y hoy, después de que el día 4 de agosto salieron sus resultados, el día de hoy les estamos asignando su plaza y de manera transparente ellos escogieron la escuela a la cual van a ser asignados. Eso es muy importante y es una gran noticia para el estado de Oaxaca, porque lo que hicimos hoy es por estricto orden de prelación. El número 1 escogió la escuela y la clave que les será asignada, y hoy mismo reciben su nombramiento, reciben su adscripción y reciben inclusive ahí su trámite bancario, donde se les va a depositar su quincena en las próximas semanas. Entonces yo creo que eso cambia, inédito en Oaxaca, eso no había ocurrido, no lo habíamos podido hacer, hoy ya lo llevamos así, la norma así nos los plantea, y bueno, pues lo que pudiste ver era ánimo. Yo vi ánimo entre las maestras, Alegría. los maestros, había alegría, había inclusive incredulidad, algunos de ellos decían, a ver si será cierto esto que está aquí ocurriendo. Pues sí es una realidad, y yo pues agradezco que haya estado presente, pues viendo que estas cosas, siendo un testigo más de que en Oaxaca las cosas pueden hacerse de otra manera y podemos transformar el servicio educativo. Testigo de la historia, lo cual es un orgullo, una satisfacción, al igual que seguramente el sentimiento que te invade. Pero además, con esta decisión, con el acatamiento de esta decisión, le metes el pie a la historia, al igual que lo está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto y que lo está haciendo el secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, porque efectivamente es inédito, sin precedente en la historia, después nada menos ni nada más de 37 años de conflicto magisterial.
Esa es la trascendencia. Sí, sin duda alguna, y como bien lo comentas, pues la reforma educativa que fue la primera que impulsó el presidente Peña. A sus primeros días de gobierno, él estaba mandando esta iniciativa en la inteligencia y en la claridad de que la educación es lo que puede transformar a los países. Y la palanca de desarrollo. Lo ha demostrado. Ahora el secretario de Educación, Aurelio Nuño, ha sido un impulsor decidido de seguir caminando con la reforma. Y por supuesto nuestro señor gobernador. De esto el señor gobernador está al tanto, está muy claro, está muy convencido de que tenemos que transitar en ese sentido. Y yo diría, Alfredo, no solamente es la historia en Oaxaca, sino la historia en el país. Por supuesto. O sea, cambió en muchos sentidos pues, la manera en que se asignaban plazas docentes, en que se llegaba. Yo soy docente y había un mecanismo distinto que al que hoy se tiene, pues era el que existía, era el válido, era legítimo, pero los tiempos cambian si queremos cambiar al país. Entonces, los mecanismos hoy son distintos. Insisto, en esa búsqueda no se trata, yo soy docente y como tal soy muy sensible a los maestros. No se trata de lastimar a ningún profesor, se trata de que busquemos la mejora. Me gustó mucho las palabras de la supervisora, porque lo que ella dijo, que estuvo ahí en el evento, dijo, bueno, pues hoy nos tenemos que preparar para ganar nuestros espacios. Ella ganó su puesto de supervisora sin tenerle que decir a más nadie, ayúdame, simplemente ella se ayudó. Estamos para ayudar en la capacitación, por supuesto, pero pues es el mérito de cada uno de los que hoy ganaron su plaza, de los cuales nos congratulamos y felicitamos desde aquí, les mandamos una gran felicitación, pues demostrar que sí tenemos estos maestros que están haciendo diferencia. Alfredo, yo decirte que he platicado con comunidades de padres de familia, pues que están muy satisfechos con los maestros idóneos, con el trabajo que vienen haciendo, pues porque traen esta claridad de que su plaza se merece a ellos. Los maestros que ingresan al servicio docente a través de este mecanismo, en un año presentan una evaluación de diagnóstico. Esta nos sirve para detectar sus necesidades de formación docente, a ver en qué área necesitas una mayor formación, porque como docentes, como los niños, es aprender. Yo digo que el mejor docente es aquel que se declara como aprendiz permanente, porque tenemos niños distintos cada ciclo escolar, tenemos necesidades distintas y tenemos que aprender de cómo atenderlos. Entonces, en un año haremos la evaluación diagnóstica para tener claro qué áreas de oportunidad tienen. Simplemente esa es su función, por eso se llama diagnóstica. Y en un segundo año, su primera evaluación del desempeño. ¿Cómo vamos? ¿Qué ha ocurrido? En esta evaluación del desempeño, pues hemos también brindado mucha información. Así es. Afortunadamente ya cerca de 2,000 maestros en el estado de Oaxaca en este ciclo escolar se presentaron a hacer esa evaluación y nos fue muy bien en términos de la percepción de ellos. Porque lo que encontraron es decir, bueno, lo que me preguntaron es cómo se planea mi clase, qué hago yo ahí. Por ejemplo, hay una parte de las evidencias que se llama el servicio docente. Las actividades del día a día. Y las evidencias, lo que el maestro tiene que decir, a ver, relátame de tus 2 alumnos que llevan las mejores calificaciones, qué has hecho para que eso ocurra, y los que más abajo están, qué estás haciendo para mejorarlo. Para que se supere. Y entonces eso es hablar del servicio docente, eso es de hablar de mi profesión, o sea, yo atiendo niños concretos. Entonces, pues estos maestros hoy reciben su plaza, pero ya mañana van a tener, el próximo lunes, niños concretos, 25, 30, que tendrán que atender, y ahí viene el desafío más importante para ellos. Hoy arrancamos, pero realmente el trabajo importante y el más al que más apuesta tenemos nosotros es qué va a pasar ya cuando atiendan a cada uno de los niños y niñas que van a estar bajo su cargo. Mi nombre es Ulises Fuentes de IGS Travel. Los invito a que nos conozcan, a que conozcan nuestros proyectos. Si ustedes tienen algún proyecto de viaje que quieran que nosotros los apoyemos, pues bueno, contáctenos y uno de los expertos les va a brindar la asesoría correspondiente. Y yo sigo a Canal Gente Libre. Acuérdense también ustedes de seguir a Canal Gente Libre, que es uno de los mejores medios para informarse tanto de viajes como de otras noticias muy importantes y de vanguardia en Oaxaca.
La educación tiene una alta carga política per se, es innegable como manifestación humana. Por eso insisto en la trascendencia política de esta acción concreta, real, toda vez que demuestra que al país y al mundo, y obviamente a Oaxaca, que las reformas estructurales, las 22 propuestas por el presidente Peña Nieto, son viables, son positivas, y la reforma educativa lo está poniendo de manifiesto como parte de las 11 aprobadas por el Congreso de la Unión. ¿Coincides en esto? Sí, no, sin duda alguna, si queremos transformar nuestro país, requerimos un esfuerzo en distintos ámbitos, claro, y por eso hubo distintas reformas. Así es. A mí me ha tocado ser parte de la reforma educativa, no solamente en su aplicación, sino en su diseño también. Claro. Y soy testigo de las aportaciones de distintos actores. O sea, realmente esta reforma educativa es el conjunto o es la conjunción de actores y de muchas voces, de muchas participaciones. No fue un tema pues que algunos dirían pensado el escritorio. No, ahí hay mucho trabajo. Allá hay muchos especialistas, y especialistas me refiero a maestros que llevan el servicio, me refiero a investigadores, me refiero a directivos que han participado, y que me parece que un acierto es, pues busquemos a los mejores maestros y a los mejores directores, o sea, son los que hacen de la diferencia. Definitivo. No tenemos ninguna duda, lo dijo el Contralor y lo dijo bien. Todos tenemos un maestro o maestra que nos ha marcado, ¿no? Es categórico. Y sabemos su nombre, ¿no? Yo me acuerdo de mi maestro de mi primaria de sexto grado, Jorge Castillo, me acuerdo perfectamente de su nombre y hasta dónde vivía, porque él nos invitaba en la tarde a su casa a estudiar. Era un docente, un gran facilitador, al 100% a su vida. Entonces, eso nos marca. Entonces, sabemos que así esas cosas cambian. La reforma hoy lo que intenta es justamente tengamos a los mejores docentes. Insisto, no lastimar a los maestros, al contrario, son quienes hacen el cambio educativo, y la convicción del instituto es eso, siempre estar al lado de los maestros, siempre ver sus problemáticas. Somos los más interesados en que ellos no tengan ninguna problemática laboral, que no estén inquietos porque mi pago, porque me falta un documento, porque lo que queremos es que estén inquietos porque cómo prende Lupita o Juanito. Esas inquietudes son las que queremos en las que estén concentrados, y no las administrativas. Por eso el IEPO tiene que desarrollarse, tiene que dar respuestas y tiene que buscar una vida institucional sana, que permita atender esas problemáticas de los docentes. Definitivo. Hay dos premisas universales con las que seguramente coincidirás conmigo. Infancia es destino. De ahí la importancia de que los padres se eduquen integralmente, porque la educación se mama en el seno del hogar al inicio de la vida y continúa en la escuela. Esa es la trascendencia histórica, social, de contar con los mejores maestros, ayudándole a subsanar sus deficiencias, que es la parte importante del espíritu de esta reforma educativa también. Sin duda, nosotros, y hay una frase ahí que se ocupa, pero que es muy cierta, ¿no? La escuela es el segundo hogar, definitivo, pero el hogar es la primera escuela. Claro. ¿No? Nosotros hemos trabajado, y te agradezco mucho que toques ese punto, porque tenemos que ir avanzando en que la sociedad también tiene que ir participando decididamente, ser corresponsable y ser una sociedad educadora. Así es. Nosotros difícilmente, nuestra escuela tiene un promedio en primaria 4 horas de estancia, más el recreo. Claro. Yo decía, es competencia desleal, 4 horas en la escuela y 20 horas en casa. Lo que no ocurra afuera y adentro, tenemos que hacer que que caminemos de manera conjunta. Y de ahí el papel fundamental de la escuela. O sea, nuestras escuelas en estados como el estado de Oaxaca, que tiene una situación económica muy compleja, que tenemos niveles de educación pues de los más rezagados del país, pues nos llama y nos convoca a redoblar el esfuerzo, sin duda alguna, con los padres de familia. ¿Qué les pedimos a los padres de familia? Cosas muy simples. Que lleven a sus hijos todos los días a la escuela. De manera puntual. Que estén puntuales en la escuela. Que se cumplan con las tareas. Si nos pueden regalar 20 minutos con su hijo para preguntarle cómo te fue, hoy qué hiciste, ya acabaste la tarea, hacerlo. Estar atento a lo que ocurre con los niños. Claro. Por ahí, si pueden ayudarnos a leerles diario algún cuento, tener materiales de lectura, eso nos va a ayudar muchísimo, porque hacemos de manera conjunta este trabajo. Cerramos el círculo virtuoso. Sin duda alguna. La escuela muchas veces va dando este valor agregado a lo que pasa en la escuela. Hay niños que nos llegan donde no hay materiales de lectura, o no han comido, y la escuela resuelve esa problemática compleja. Entonces,
cuando hacemos este buen circuito con los padres de familia, creo que ahora lo vamos a poder empezar a hacer. Ya tenemos, Alfredo, te comento, el jueves pasado constituimos el Consejo Estatal de Participación Social, 26 padres y madres de familia que representan las 8 regiones del Estado, de las cuales hemos comentado, y ahí ha habido testimonios muy interesantes. Una maestra nos decía, una mamá nos decía, en mi escuela los maestros que llegaron, por cierto, idóneos, están tomando lectura a los niños, entonces sabemos quiénes van más rezagados, ¿no? Y ya tenemos como una idea. Un diagnóstico muy preciso. Ayudar, ¿no? Entonces, sin duda alguna, esta amalgama con los padres de familia, este trabajo que se tiene que hacer, es para mejorar la escuela. Yo en Oaxaca veo con mucha gratitud, en verdad, y con realmente muy buena expectativa, pues cada vez más las comunidades que se acercan, nos preguntan, nos piden cómo ayudar, no solamente en la mejora del plantel educativo físico, que tenemos carencias importantes que hay que resolverlas, sino también cómo participa un padre de familia, ¿no? Cómo participa, y eso tenemos que fortalecerlo. Al igual que tú, soy un convencido de la importancia trascendental de la educación y de la educación para la producción, para lograr la autosuficiencia y lograr ser libre de pensamiento y acción. Me ganaste la respuesta a la pregunta obligada, en el sentido que la participación de los padres de familia al lado de los maestros representa un parteaguas histórico en el país y con orgullo desde Oaxaca. Lo acabas de comentar, eso es muy importante. Ahora, si no se vertebra la sociedad con las autoridades y con los trabajadores de la educación, será difícil, y más en un estado como Oaxaca, consolidar la reforma educativa. Por eso esto es un gran aliciente, un gran estímulo. ¿Qué mensaje envías al resto de trabajadores de la educación y obviamente a los padres de familia? Porque salvo excepciones, pues cada niño tiene papá y mamá. Y si hablamos de 1.300.000 niños en educación básica, pues estás hablando de más de la tercera parte de la población oaxaqueña. Sin duda alguna, tenemos una gran responsabilidad en el instituto. Claro. El IEPO atiende a uno de cada 4 oaxaqueños que se estarán moviendo la próxima semana. No, yo decirle a los docentes y hablarle como director del instituto, pero también como maestro, que en realidad la búsqueda es positiva. Claro. Que lo que estamos haciendo es concentrarnos en la tarea que sí nos toca hacer. A los docentes, y yo creo que eso es muy importante, los docentes tienen niños que tienen nombres y apellidos. Así es. Su tarea fundamental es saber cómo están sus aprendizajes y buscar que aprendan cada vez más y mejor. Esa es la tarea, eso es lo que le pedimos, concentrarse en esos niños. Hay otras problemáticas que son externas, que no podemos resolver desde un salón de clases, pero sí hay cosas que podemos atender. Afortunadamente, Alfredo, y te agradezco muchísimo, parte de la reforma y la transformación, no solamente la parte de docentes, sino de la organización de las escuelas. Así es. Hay un término que pues es muy conocido, pero que estamos aprendiendo a utilizarlo y a ejercer lo que es el término de autonomía. Definitivo. La Constitución trajo en el país el término de autonomía de las escuelas. Así es. ¿Qué significa autonomía de las escuelas? Tomar decisiones en favor de los aprendizajes de los niños. Hoy las escuelas pueden y deben tomar decisiones en favor de los aprendizajes de esos niños concretos. Claro. No hay ninguna escuela en el país, ninguna, Alfredo, que sea igual a otra. Por supuesto. Una escuela que está en esta esquina. Ni un niño igual a otro. Esta escuela que está en esta esquina es distinto a la escuela que está al otro lado, porque depende de los maestros. Entonces, la convocatoria a los maestros es, hagan uso de esa autonomía. Claro. El llamado a los maestros es, hagan uso de esa autonomía, pero la autonomía, inclusive lo pueden buscar en el diccionario, queda claro decir, es ciertas facultades que tienes para ciertas cosas. Por supuesto. La facultad de la escuela es para mejorar el servicio educativo de esos niños. ¿Cómo sacamos mejores alumnos? Y la invitación a los maestros es que pongamos toda nuestra inteligencia, todo nuestro saber docente para mejorar los aprendizajes de esos niños concretos que tienen. La escuela sí tiene unos niños concretos y sobre eso tenemos que responder. Y a los padres de familia que nos ayuden a que eso ocurra, a estar verificando, a estarnos ayudando con ciertas prácticas en la escuela. En Oaxaca tenemos que ir viendo ahora del nuevo modelo educativo, pues que tengan los aprendizajes claros de lectura, de escritura,
de las competencias socioemocionales. Es un tema, Alfredo, que va a ser muy importante que empecemos a tocar. No estaba en las escuelas, sí. no era de manera formal, ¿no? Así es. Pero cuando uno tiene conflicto con los niños, pues no sabíamos cómo tratarlos. Por supuesto. Y el tema es cómo le enseñamos a un niño pues a decir estoy enojado, estoy triste, pero también cómo voy a dirimir un conflicto con mi compañero. Era muy común, y eso tenemos que trabajarlo con padres de familia, es muy común que un papá le diga, si te pegó, tú pégale más fuerte, ¿no? Claro. No es así. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y ahí tenemos que prepararnos los maestros, los padres de familia, para tener prácticas en la escuela de crianza totalmente distintas y mejores. Entonces, pues tenemos que hacer esta amalgama muy clara, Alfredo, entre padres, la escuela, las autoridades, para que mejoremos el sistema educativo en Oaxaca. Indispensable es incluir en ese llamado a los trabajadores de la educación, maestro, resaltar que no se trata de abdicar de su lucha legítima, válida, lícita, sino de entender la responsabilidad histórica y social que se tiene, porque las instituciones que crearon este país y creadas por este país establecieron avances globales, como se dice hoy en día, tan trascendentes como la separación de la Iglesia y el Estado y la educación pública, laica y gratuita. Pero a resultas de 37 años de conflicto, quizás no queriéndolo, se ha fortalecido la educación primaria. Y la escuela pública es el refugio de los hijos del pueblo, indígenas, campesinos, obreros, colonos, clase medieros en extinción. Esa es la importancia, desde mi punto de vista, de la escuela pública, laica y gratuita. ¿Estás de acuerdo? No, sin duda alguna. La escuela pública en México es un referente muy importante. Vemos muchos somos producto de la escuela pública. De la cultura del esfuerzo. Y porque es la que marca la diferencia. O sea, algún momento, hace muchos años, aprovechando tu comentario, platicábamos de las diferencias de resultados entre la escuela pública y la escuela privada. La escuela privada de México será un 5% de escuelas privadas respecto a otros países. Somos un número muy grande de escuela pública, el 95% de servicio público. Y entonces había un debate de quién daba un mejor servicio educativo. Y hubo un experto que llamó perfectamente a la atención y dijo, a ver, hablemos de quién aporta más. Así es. Un niño que va a una escuela privada, pues tiene consumos culturales, seguramente en casa tiene libros o computadoras y escucha, y tiene accesos. Así es. Los niños que van a la escuela pública no necesariamente tienen accesos, entonces, ¿quién aporta más en términos de valor agregado? Por supuesto. Y de ahí el gran valor de la escuela pública. Nosotros estamos en todos los rincones del estado. Oaxaca es un estado complejo, las 13.500 escuelas están en estaciones difíciles. 95,000 kilómetros cuadrados. Ahí están los maestros que van a cumplir con su responsabilidad y que tenemos que ver cómo los vamos a ayudar y cómo los apoyamos. Entonces, sin duda alguna, la escuela pública tiene una presencia muy importante y tiene un papel. Y aprovechando lo que decías, efectivamente, no se trata de estar en esta discusión con los derechos laborales de los maestros. Por supuesto, Nosotros están a salvo. Nos interesa muchísimo que los maestros estén bien en términos administrativos. Insisto, me importa más que esté un maestro pensando en que Lupita no está leyendo bien, que estar preocupado de que me falta mi constancia de servicios porque no me lo entrega. Eso tenemos que resolver. O sea, hay que hacer un gran trabajo administrativo. El señor gobernador es el primer convencido de que en Oaxaca tenemos que hacer una administración, una modernización administrativa, porque esas cosas tienen que estar a salvo. Los maestros tienen derecho a reunirse, tienen derecho a discutir con otros maestros sus temas laborales y cuáles son las rutas que ellos quieren emprender, pero nosotros sí hacemos siempre un llamado a cumplir con la tarea. Claro. ¿no? La tarea sustantiva de un profesor, y para eso uno estudió, para atender a los niños. Y además se tiene la vocación. Se tiene la vocación y se tiene la preparación para eso. Por supuesto. Entonces, y ahí somos los primeros que no quitaremos el dedo del renglón. Tenemos una tarea para la cual decidimos estar, decidimos dedicarnos, y insisto, como bien lo dices, con todo respeto a la organización de ellos y al gremio, porque pues yo también soy profesor y lo entiendo así, y yo siempre lo hablaré con mucho respeto a ellos, porque sé lo que significa estar frente a un salón de clases, y sé lo complejo que es estar frente a 20, 25 niños. A veces
cuando modificamos el calendario escolar, algunos papás nos decían, oye, ¿cuántas vacaciones que hacemos? Le digo, imagínense usted, no puede con su hijo. Pues un maestro tiene que estar atendiendo 25, 30 o más alumnos, claro, y tiene que saber. Y no solamente es que esté, no es un tema de guarderías, es un tema de que hay que hacer que los niños aprendan. Entonces, pues ahí estamos, y por supuesto con ese respeto, como tú lo has comentado, a la organización de los maestros. A los oaxaqueños consta que soy uno de los principales críticos de los dirigentes de la sección 22 de la CENTE, pero eso no obsta para que deje de reconocer la legitimidad, la validez, lo lícito de algunas de sus demandas, entre otras, en un acto de estricta justicia y de equidad, la demanda de evaluación de los propios servidores públicos de la Secretaría de Educación Pública. Una de sus proclamas ha sido, ¿no?, en sus grafitis, evaluación sí, pero primero Peña Nieto, evaluación sí, pero primero Nuño. Está establecido, contemplado, previsto que también en un ejercicio democrático y autocrítico se evalúen los servidores públicos. Yo te agradezco muchísimo esa pregunta, y yo también te he de decir que con los líderes tenemos una comunicación permanente, claro, un diálogo, porque así es como vamos construyendo y hemos encontrado una vía del diálogo con ellos. Hemos resuelto injusticias en Oaxaca en términos laborales. Hicimos un proceso ahí fuerte de regularización de cerca de 3.700 docentes que en realidad no les habían pagado desde el 2014. Y entramos en una ruta de trabajo con ellos que fue sana. Decirte, bueno, la evaluación yo creo que va a ir permeando en las distintas áreas. Claro. Yo tengo experiencia en el orden federal y debo de decirte que las plazas que obtuve de directivo, la última como director general de Desarrollo y Gestión, fue por concurso. Por oposición. Por oposición, claro, con todos los que quisieron ser, y uno gana el concurso. De hecho, cuando yo llegué aquí a Oaxaca, se decía el director del IEPO, no acreditó 2 veces exámenes. No, es que acredites, entran los mejores. Claro. Entonces hubo plazas en las que yo concursé, que hubo otros que tuvieron un puntaje mayor y por prelación fue el que quedaba, pero hubo plazas donde yo también pude lograrlos. Eso en el gobierno estatal está. Hay un servicio profesional de carrera, las plazas inclusive de director general, son un nivel muy alto, se concursan, es público. Y me parece que esa práctica es una buena práctica federal, que ojalá llegue a los estados, porque lo que hace es garantizar que el que llega pues se preparó lo suficiente, que conoce de lo que va a trabajar, y eso sin duda alguna es sano. Pero en la Secretaría de Educación Pública existe el servicio profesional de carrera, y pues todos los puestos de mando de director general hacia abajo, directores de área, subdirectores, jefes de departamento, se concursan y se ganan por concurso. Entonces, los maestros no son los únicos que se evalúan, también los servidores públicos en el ámbito federal también lo hacen. He dejado para esta última parte, maestro, algunas preguntas con jiribilla política. Está visto y demostrado a la luz de todos que los programas sociales tienen una alta rentabilidad político-electoral, legítima, válida, lícita, pero de manera especial 2 rubros: educación y alimentación. Estamos en tiempos preelectorales. ¿Garantizan gobernabilidad estas acciones reales, concretas, como lo hemos venido comentando, en el caso particular de Oaxaca y en términos generales en el país? De comentarte, yo creo que es un buen planteamiento. El tema de alimentación y educación, ese binomio que tú... Indisoluble. Sin duda alguna. Fíjate que, de hecho, en el país, el tema de alimentación y alimentación de nuestros niños es un tema que se ha venido abriendo, que yo creo que no estaba tan valorado como hoy por las evidencias que hoy tenemos. Y déjame comentarte. Las escuelas en México no fueron pensadas para dar alimentos, no fueron construidas con comedor, o sea, no fueron pensadas en ese sentido. En esta administración del licenciado Enrique Peña Nieto se impulsó fuerte el tema de escuelas de tiempo completo. Así es. Pensando en el componente de alimentación. Claro. ¿No? De que los niños, un buen niño bien alimentado, pues nos da un rendimiento totalmente distinto.
Y lo que encontramos en esta experiencia es que efectivamente esas escuelas nos empezaban a dar resultados totalmente distintos. Sí. Hoy en día tenemos escuelas con alimentos, y está comprobado por el INE que las escuelas de tiempo completo están dando los mejores resultados educativos. Así es. Por lo tanto, más allá de la consideración política, es una necesidad real, es una respuesta que estamos dando a la sociedad. No, son escuelas que requieren una inversión muy importante, insisto, porque no había ni infraestructura en las escuelas. En Oaxaca tenemos 875 escuelas de tiempo completo, de las cuales 630 dan alimentación. Ya las visitamos, ya las conocimos, y creo que fue muy importante ver qué es lo que está sucediendo. Maestro, pues no me resta más que felicitarle, ¿no?, como oaxaqueño, como mexicano, y desearle la mejor de las suertes. Muchas gracias. Rompió el temor natural a no ceder al chantaje, a la presión. Esperamos que se mantenga en esa línea. Muy bien, Alfredo, ahí estamos. Te agradezco muchísimo esta entrevista. El agradecido soy yo, y sobre todo nuestros televidentes de Canal Gente Libre, un canal ciudadano, un canal de periodismo social. Muchas gracias por su atención. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Hasta la próxima en el programa Detrás de la Noticia.